El 23 de marzo de 2011, a las 4 de la madrugada, Elizabeth Taylor murió en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. Tenía 79 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca congestiva. A su lado estaban sus 4 hijos, Michael, Christopher, Liza y María. 4 personas que habían pasado décadas aprendiendo a ver a su familia en las portadas de las revistas antes de verla en el desayuno. 4 personas que esa madrugada en ese hospital hacían lo que siempre habían hecho: estar presentes en los momentos de su madre, incluso cuando los momentos de su madre ocupaban todas las portadas del mundo. Antes de que llegaran los médicos a certificar la muerte, uno de los hijos dijo algo que una persona presente reprodujo años después. Ha llegado tarde a su propio entierro, y es que la actriz dejó establecido que quería llegar tarde incluso a su propio funeral. Dijo que su madre les había dejado una última instrucción. Quería que el funeral comenzara 15 minutos tarde. No quería llegar a ningún sitio a tiempo, ni siquiera muerta. Sus hijos cumplieron la instrucción. El funeral de Elizabeth Taylor comenzó exactamente 15 minutos tarde. Era el último acto de una mujer que había pasado 79 años dando instrucciones sobre cómo debía verse su historia. Y sus 4 hijos, como habían hecho toda su vida, la ejecutaron sin comentario público. Con la discreción específica de quienes han aprendido que cuando tu madre es Elizabeth Taylor, la única forma de sobrevivir a eso es aprender a moverte en los márgenes. Lo que el mundo vio ese día fue el final de una leyenda. Lo que los 4 hijos vieron fue el final de una infancia que duró toda su vida adulta. Y esa diferencia entre ser espectador de una leyenda y ser su hijo es la historia que nadie contó mientras ella vivía. Esta es esa historia, la de los 4 hijos de Elizabeth Taylor, y lo que les costó, a cada uno de formas distintas y con consecuencias que ninguna crónica de sociedad tuvo nunca el espacio para explicar, crecer dentro del huracán más famoso del siglo XX americano. Al final de este video vas a entender algo sobre Elizabeth Taylor, que ninguna de las 2 películas biográficas, ninguno de los documentales y ninguna de las docenas de libros sobre su vida ha contado con la honestidad que requiere. Vas a ver qué tipo de madre era en los momentos que las cámaras no registraron. Por qué el único hombre al que Taylor amó, sin reservas, murió en un avión que ella debería haber abordado. Cómo el diagnóstico de VIH de su nuera se convirtió en el detonante que movió $100 millones hacia la investigación del SIDA y cambió la historia de una epidemia. ¿Y qué quedó de los 4 hijos cuando el apellido Taylor dejó de ser el apellido de la mujer más fotografiada del mundo y se convirtió simplemente en el suyo? Hay también algo que conecta la historia de los hijos de Taylor con las historias que hemos contado antes en este canal. Jackie Kennedy, Grace Kelly, Caroline Bessette, sobre el precio específico que pagan los hijos de las personas que se convierten en símbolo. No el precio económico, que en el caso de la familia Taylor era otra conversación. El precio de tener 7 años y leer en el kiosco de la esquina que tu madre tiene un romance con el marido de otra. De tener 12 y no saber en qué país vas a estudiar el año siguiente porque tu madre acaba de conocer a alguien en un rodaje en Roma. De llegar a la edad adulta y tener que decidir qué haces con un nombre que pesa más que cualquier identidad que puedas construir por ti mismo. Quédate hasta el final, porque lo que les pasó a los 4 hijos de Elizabeth Taylor es más oscuro, más complejo y más revelador sobre lo que significa el famoso amor feroz de Taylor que todo lo que aparecía en las revistas mientras ella vivía. Pero para entender a los hijos hay que entender a la madre. Y para entender a la madre hay que ir al principio de verdad, al momento en que Elizabeth Taylor dejó de ser una niña y se convirtió en una industria. Elizabeth Rosemont Taylor nació el 27 de febrero de 1932 en Londres, hija de Francis Taylor, marchante de arte americano, y Sarah Southern, actriz que había abandonado su carrera al casarse. La familia se trasladó a Los Ángeles en 1939, cuando Elizabeth tenía 7 años, unos meses antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Universal Pictures firmó un contrato con ella. Tenía 10 años. Su madre Sarah la llevaba a las audiciones,
gestionaba los horarios, organizaba los contactos. Era el tipo de madre que los estudios de Hollywood conocían bien. Una mujer que había tenido su propia ambición artística y que la había trasladado, con toda la energía que eso requería, a su hija. Elizabeth más tarde diría que nunca tuvo una infancia. No lo decía como lamento, lo decía como constatación factual. Sarah Taylor era una figura que los biógrafos de Elizabeth han tendido a describir con una mezcla de admiración y horror. Por un lado, fue Sarah quien identificó el talento de su hija y quien la llevó a los estudios con una persistencia que habría resultado aplastante en cualquier niña sin la capacidad de Elizabeth. Por otro, fue Sarah quien construyó alrededor de Elizabeth una dinámica en la que la aprobación materna y el éxito profesional estaban tan entrelazados que la niña nunca aprendió a distinguir entre los dos. Elizabeth quería que su madre estuviera orgullosa. La madre estaba orgullosa cuando la niña actuaba. La lógica de ese círculo es perfectamente visible en retrospectiva. Dentro de él, cuando tenías 10 años, era simplemente tu vida. Los estudios de Hollywood de los años 40 no eran entornos diseñados para el bienestar de los niños que actuaban en ellos. Eran máquinas de producir contenido que necesitaban que sus actores jóvenes estuvieran disponibles, fotogénicos y emocionalmente maleables. Elizabeth Taylor era todo eso en grado extraordinario. Lo que esa maquinaria le hizo a su capacidad para regular sus propias emociones, para entender qué quería independientemente de lo que el mundo quería de ella, para construir relaciones que no giraran alrededor de su imagen, son cosas que sus biógrafos han documentado con detalle creciente a medida que pasaban los años y ella misma hablaba con más franqueza sobre su infancia. National Velvet, en 1944, la hizo famosa internacionalmente con 12 años. Lo que siguió en los 15 años posteriores fue la acumulación de créditos cinematográficos, premios, relaciones con actores y productores, y una presión mediática que no tenía precedente en el Hollywood de la posguerra. Para cuando tuvo a su primer hijo, en enero de 1953, Elizabeth Taylor llevaba 11 años siendo una mercancía que los estudios administraban y que la prensa consumía. Era también, y esto es crucial para entender lo que viene, una mujer que había aprendido desde los 10 años que su valor dependía de su apariencia y de su capacidad de generar atención. Eso produce un tipo específico de persona. Alguien que ama con una intensidad que puede ser abrumadora para quien la recibe, que necesita la mirada del mundo con una urgencia que no siempre puede controlar, y que confunde a veces la visibilidad con la seguridad. Sus 8 matrimonios no son la historia de una mujer frívola. Son la historia de alguien que buscó en la institución del matrimonio algo que la institución del matrimonio nunca pudo darle de forma estable. Los primeros 2 matrimonios son relevantes para entender a los hijos. Conrad Hilton Jr., el primer marido, era alcohólico y violento. El matrimonio duró 9 meses y terminó sin hijos. Michael Wilding, el segundo, era un actor británico 19 años mayor que Taylor, amable y fundamentalmente pasivo, de una forma que los amigos de ambos describían como incompatible con la intensidad de la persona que había elegido como esposa. Con Wilding, Taylor tuvo 2 hijos, Michael Howard Wilding Jr., nacido el 6 de enero de 1953, y Christopher Edward Wilding, nacido el 27 de febrero de 1955. El mismo día del cumpleaños de su madre, el 27 de febrero. Ese detalle, Christopher llegando al mundo el día que su madre cumplía 23 años, es uno de los hechos que Taylor mencionó en las entrevistas con más frecuencia a lo largo de su vida. Como si ese dato fuera la prueba de algo que no podía articularse de otra forma. Y entonces llegó Mike Todd, y con Mike Todd comenzó el primer capítulo de la historia que sus hijos heredarían para siempre. Michael Todd era, en 1956, el tipo de hombre que Elizabeth Taylor necesitaba creer que existía. Productor cinematográfico de origen humildísimo, había nacido como Abram Hirsch Goldbogen en Minneapolis, en una familia de inmigrantes judíos polacos que apenas llegaba a fin de mes, y había construido desde cero una carrera que lo llevó a ganar el Oscar a la mejor película en 1957
por la vuelta al mundo en 80 días. Era enérgico, extravagante, generoso, hasta el absurdo y enamorado de Taylor, con la intensidad que en las películas de Hollywood siempre termina bien. Tenía 49 años. Taylor tenía 24. Se casaron el 2 de febrero de 1957 en Acapulco, México, con el actor mexicano Mario Moreno, Cantinflas, como testigo. El propio Todd describió su propuesta de matrimonio a Taylor con una frase que ella repitió en entrevistas durante décadas. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo, te estoy diciendo que te vas a casar conmigo». Taylor lo citaba con una mezcla de humor y adoración que decía más sobre lo que él representaba para ella que cualquier análisis que se pudiera hacer. El 6 de agosto de 1957 nació Elizabeth Frances Todd, a quien llamarían Lisa. Era la primera hija biológica de Taylor, con alguien que la amaba de forma inequívoca y que era amado de vuelta de la misma forma. Fueron, según Taylor, los meses más completos de su vida adulta. Todd le compraba joyas de Van Cleef y arpels con la misma facilidad con que otros hombres compran flores. Tenía un avión privado al que había llamado The Lucky Liz, con interior de roble, sofá de cuero, barra y artículos de tocador grabados con Liz y His. Lisa tenía 7 meses cuando los meses más completos terminaron. El impacto de la muerte de Todd en la crianza de Lisa es uno de los elementos más ignorados de la historia de los hijos de Taylor. Lisa no solo creció sin padre, creció siendo la hija del hombre que su madre nunca superó completamente. En una familia donde los maridos siguientes eran comparados, consciente o inconscientemente, con alguien que había muerto antes de que ninguno de ellos pudiera demostrar lo que valían. Esa comparación implícita es un peso que los hijos de las personas que idealizan a sus muertos conocen bien. Es el peso de ser el recuerdo vivo de alguien que no puede decepcionar nunca porque ya no puede hacer nada. Todd tenía un presentimiento la última vez que habló con Taylor antes de subir al avión. Según la reportaron Chicago Magazine y el Hollywood Reporter, sus últimas palabras documentadas esa noche, dichas a amigos por teléfono, mientras intentaba convencerlos de unirse al vuelo, fueron: «Es un buen avión. No lo dejaría estrellarse. Tarde a su propio entierro. Me llevo una foto de y es que la Elizabeth. actriz dejó No establecido dejaría que nada le llegar pasara a tarde ella». incluso a su propio funeral. Era la clase de frase que en una novela sonaría demasiado simbólica para ser creíble. En la vida real, las frases más simbólicas suelen ser las más reales. El 21 de marzo de 1958, Mike Todd subió 4 veces al dormitorio de la villa de Beverly Hills, donde dormía su mujer. Elizabeth tenía fiebre alta, bronquitis y no podía volar. Todd tenía que llegar a Nueva York al día siguiente para recibir el premio Showman del Año del Club de los Frailes de Nueva York, el reconocimiento más importante de su carrera hasta ese momento. Cada vez que subía, la abrazaba, le decía que volvería pronto, bajaba y volvía a subir. La 4ª vez le dijo: «Maldita sea, te quedas en casa con ese virus y punto». Y se fue. Antes de embarcar, Todd llamó por teléfono a su vecino y amigo Kirk Douglas para invitarle a unirse al vuelo. La mujer de Kirk, Anne Douglas, tuvo una premonición tan intensa que le prohibió a su marido subir al avión. Anne Douglas salvó la vida de su marido esa noche. A las 22:41 del 21 de marzo de 1958, The Lucky Liz despegó del aeropuerto de Burbank, California. A bordo iban Mike Todd, el periodista Art Cohn, que escribía su biografía autorizada, el piloto Bill Werner y el copiloto Tom Barclay. Rumbo a Nueva York con escala en Tulsa. Todd había prometido a Taylor que llamaría cuando pararan a repostar. La llamada nunca llegó. En las montañas Zuni de Nuevo México, a unos 120 kilómetros al oeste de Albuquerque, The Lucky Liz encontró una tormenta severa con hielo formándose en las alas. El avión, que iba sobrecargado, no pudo mantener altitud con un solo motor operativo. Perdió el control. Se estrelló en la ladera de una montaña a las 2 de la madrugada del 22 de marzo de 1958. El impacto fue tan violento que los cuerpos solo pudieron identificarse mediante registros dentales. Del avión recuperaron, entre los escombros, el anillo de boda de Todd.
A las 6 de la madrugada, el secretario personal de Todd, Dick Hanley, y el médico de Taylor, Rex Kennamer, fueron a la villa de Beverly Hills. Hanley había recibido la confirmación desde Nuevo México. Subieron al dormitorio. Taylor los miró desde la cama y antes de que dijeran nada, gritó «¡No!». Luego, hubo un silencio que Kennamer describió años después como el silencio más largo de su vida profesional. Luego Taylor preguntó por los niños. ¿Dónde estaban? Que los trajeran. Michael Jr. tenía 5 años. Christopher tenía 3. Liza tenía 7 meses. Debbie Reynolds, la esposa de Eddie Fisher, amigo íntimo de Todd, llegó a la villa para quedarse con los 3 niños mientras Taylor viajaba a Chicago para el entierro. Era un gesto de generosidad que la prensa documentó con admiración en el momento. Lo que la prensa no pudo anticipar era que en unos meses Eddie Fisher abandonaría a Debbie Reynolds para casarse con Taylor, que el consuelo se convertiría en escándalo y que la amistad entre las dos mujeres moriría exactamente cuando había demostrado ser más real. Mike Todd fue el único de los 7 maridos de Elizabeth Taylor al que Taylor no divorció. Fue el único que murió antes de que ella pudiera hacerlo. Y fue, según dijo Taylor en el documental Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, filmado con grabaciones de audio inéditas de sus propias entrevistas. El hombre que nunca superó completamente. Eddie Fisher era el mejor amigo de Mike, dijo Taylor en esa grabación. Era lo único que teníamos en común. Cuando estaba con Eddie, mantenía a Mike vivo. Hay un detalle sobre la muerte de Mike Todd que la mayoría de las crónicas omiten y que dice algo sobre la escala del amor y la obsesión que su historia generó. En junio de 1977, 19 años después del accidente, la tumba de Todd en el cementerio Waldheim de Forest Park, Illinois, fue profanada. Ladrones desconocidos movieron una losa de granito de entre 150 y 200 kilos. Excavaron 4 metros de profundidad, abrieron el ataúd de bronce y extrajeron la bolsa con los restos de Todd. El motivo aparente, un diamante de $100,000 que, según el rumor, Taylor había colocado en el dedo de Todd antes del entierro. El diamante no apareció. Los restos de Todd fueron encontrados bajo un árbol cercano, intactos. El caso fue resuelto en cuestión de días por un detective privado llamado Anthony Pellicano, que más tarde se haría famoso en Hollywood por razones considerablemente menos heroicas. Taylor estaba de paso en Chicago ese fin de semana y había visitado la tumba el día anterior a la profanación, sin que nadie lo supiera, dejando una docena de rosas y una bandera americana. La proximidad entre la visita de Taylor y la profanación no tenía conexión causal, pero la coincidencia produjo una imagen que resume con extraña fidelidad la historia entera. Elizabeth Taylor, sola, en una tumba, sin cámaras, 19 años después. Eso que Taylor dijo sobre Eddie Fisher dice algo más sobre la historia de sus 4 hijos, de lo que parece a primera vista. Porque si el matrimonio con Fisher fue una forma de mantener a Todd vivo, lo que eso significa para Liza, la hija de Todd, la razón más concreta de que Todd existiera todavía en la vida de Taylor. Es una carga específica que nadie eligió para ella y que ella tuvo que cargar sola durante décadas. Pero el capítulo que cambiaría la dinámica de toda la familia todavía no había comenzado. Ese capítulo empezó en Roma, en enero de 1962, en el set de una película sobre Cleopatra. Richard Burton conoció a Elizabeth Taylor en el set de Cleopatra en Roma, en enero de 1962. Lo que siguió fue documentado por la prensa internacional con una intensidad que no tenía precedente. Ambos estaban casados con otras personas. El affair era público desde las primeras semanas, y el Vaticano llegó a publicar una declaración oficial criticando el comportamiento de Taylor, a quien calificó de eroticomania vagabonda. Ninguno de los comunicados vaticanos, ni ninguna de las portadas de la prensa internacional, mencionaba a los 4 niños que estaban en la villa alquilada en las afueras de Roma, mientras sus padres decidían si el romance merecía destruir 2 matrimonios ajenos. Michael Jr. tenía 9 años cuando empezó el affair. Christopher tenía 7. Liza tenía 4. María todavía no existía en sus vidas. Los 4 niños estaban en Roma
durante los 18 meses que duró el rodaje de Cleopatra, viviendo en una villa alquilada en las afueras de la ciudad, mientras sus padres construían el escándalo más documentado de la historia del cine. Las niñeras se encargaban de los horarios, las comidas, los deberes escolares. Taylor y Burton aparecían cuando el rodaje lo permitía, con la irregularidad que producen los rodajes de gran producción y las relaciones que son simultáneamente un trabajo y una crisis matrimonial ajena que el mundo entero está siguiendo. El biógrafo William J. Mann, autor de Cómo ser una estrella de cine, Elizabeth Taylor en Hollywood, recogió el testimonio de Christopher que le dijo: «Mi madre nos protegió del circo». Y añadió Mann: «Eso no significaba que no vieran a los paparazzis. Significa que ella era muy protectora con ellos». La diferencia entre las dos afirmaciones es importante. Los niños veían el circo. Lo que su madre les daba era la certeza de que el circo no era la parte que importaba. Si eso era suficiente para un niño de 9 años que leía los periódicos italianos de 1962, es una pregunta que solo Michael puede responder. Lo que esos 18 meses en Roma produjeron en los 4 niños no fue solo inestabilidad escolar o cambios de dirección postal. Fue la formación de un mapa emocional específico, el mapa de alguien que ha aprendido que los adultos que lo rodean pueden estar completamente absorbidos por algo que no tiene nada que ver con él, y que en esas circunstancias lo más seguro es aprender a ser invisible de formas que no generen problemas adicionales. Esa habilidad, ser invisible cuando el mundo de los adultos está en crisis, es útil en la infancia y cuesta trabajo deshacer en la vida adulta. Richard Burton era, por testimonio unánime de sus biógrafos y de las personas que lo conocieron, uno de los actores más dotados de su generación. Nacido en Pontrhydyfen, Gales, en 1925, hijo de un minero de carbón y 13º hijo de 13 hermanos, había construido una carrera que lo situaba en la cima del teatro inglés y del cine de Hollywood simultáneamente. Fue nominado al Oscar 7 veces sin ganarlo nunca, lo que decía más sobre las complicaciones de su vida personal. El alcoholismo, los escándalos, la relación con Taylor que eclipsaba todo lo demás, que sobre la calidad de su trabajo. Era también alcohólico en la fase en que el alcoholismo ha dejado de ser un problema personal y se ha convertido en el principio organizador de toda la vida del que lo padece. En los peores periodos de su relación con Taylor, Burton bebía entre 3 y 4 botellas de vodka al día. No es una hipérbole de biógrafo. Está documentado por personas que vivieron con él, que trabajaron con él, y que describieron lo que encontraban al día siguiente con la precisión de quienes habían aprendido a medir las consecuencias en botellas vacías. Taylor y Burton se casaron el 15 de marzo de 1964 en Montreal, 11 días después de que se hiciera oficial el divorcio de Taylor con Eddie Fisher. Los 4 hijos pasaron a tener a Burton como figura paterna. Burton los adoptó formalmente. Hay un dato sobre la vida de los 4 hijos durante los años Taylor-Burton que las memorias glamurosas del periodo raramente incluyen: la medicación. Taylor comenzó a tomar barbitúricos para dormir después de la muerte de Mike Todd en 1958. Durante los años 60 y 70, la combinación de barbitúricos, analgésicos por sus múltiples cirugías de espalda y cuello, y alcohol, primero moderado, luego no tanto, produjo una dependencia que sus personas cercanas veían y que Taylor no reconoció públicamente hasta que ingresó voluntariamente en el Betty Ford Center en enero de 1983. Tenía 50 años. Fue una de las primeras figuras públicas de ese nivel en hacerlo y en hablar de ello abiertamente después. Sus hijos habían vivido décadas con esa dependencia como contexto. No siempre visible, no siempre dramática, pero siempre presente en la forma en que Taylor estaba en algunas noches y no estaba del todo en otras. El segundo ingreso en Betty Ford fue en 1988. Esta vez, uno de los detonantes fue que sus hijos le dijeron, en una de esas conversaciones que los especialistas en adicciones llaman intervenciones, que necesitaban que se tratara, no por ella, por ellos. Taylor más tarde diría que ese momento fue el más difícil y el más necesario de su vida adulta.
Taylor describió el segundo ingreso en Betty Ford como el más difícil de los dos. No porque el proceso de desintoxicación fuera más duro que la primera vez, sino porque en 1988 sus hijos eran adultos y la conversación que habían tenido con ella antes de que ingresara era la conversación de 4 personas que habían decidido decirle la verdad, aunque eso rompiera algo. Taylor dijo en una entrevista posterior que escuchar a sus 4 hijos en esa conversación fue la primera vez en su vida que entendió completamente qué había costado su forma de vivir a las personas que más quería. La combinación de ese momento con la muerte de Rock Hudson en 1985 y el diagnóstico de Eileen en el mismo año produjo en Taylor algo que sus personas cercanas describen como un cambio de orientación. No de personalidad. Taylor siguió siendo Taylor en todos los sentidos que ese nombre implica, sino de prioridades. El trabajo de activismo que desarrolló en los años siguientes era genuino, de una forma que el mundo de Hollywood raramente produce en sus figuras más destacadas. Era el trabajo de alguien que había decidido que le quedaba una cosa importante por hacer y que estaba dispuesta a usar todo lo que tenía para hacerla. Un año antes, en 1963, Taylor y Burton habían estado en Múnich y habían visto a una niña en una clínica. La niña tenía 2 años, se llamaba María. Había nacido con una malformación congénita severa de cadera que había requerido casi 2 docenas de operaciones. Taylor tomó la decisión en el momento. Pagó las intervenciones quirúrgicas de su propio bolsillo antes de que existiera ningún vínculo legal. Luego, inició el proceso de adopción. Como Eddie Fisher obstruyó el proceso al divorciarse de Taylor, fue Burton quien completó la adopción cuando él y Taylor se casaron. María Burton fue integrada en la familia en 1964. ¿Tenía 3 años? La historia de cómo Taylor llegó a adoptar a María es, en el registro de los hechos verificables, uno de los actos más directos de amor que su vida documenta. No pagó las operaciones de María para generar publicidad positiva. Las pagó en 1963, antes de que la adopción fuera siquiera formalmente iniciada, porque vio a una niña que necesitaba ayuda y decidió que esa era la ayuda que podía dar. La prensa de esos años tardó meses en saber que Taylor estaba financiando el tratamiento de una niña alemana anónima. Cuando lo supo, Taylor dijo: «La quiero aún más porque está enferma. Quizás puedo hacer algo para ayudarla». La frase es reveladora de algo sobre Taylor, que sus biógrafos han subrayado con consistencia. Su amor se expresaba más claramente en los momentos de necesidad que en los de normalidad. Cuando alguien que amaba estaba amenazado, Taylor se convertía en la persona más presente del mundo. Lo que eso producía en sus hijos en los momentos de normalidad, en los días ordinarios donde no había crisis que gestionar, es la otra cara de esa historia. Una madre que aparece con todo cuando la necesitas y que no siempre sabe qué hacer cuando no la necesitas, es un tipo específico de madre. No es un tipo malo. Es un tipo que sus hijos tuvieron que aprender a entender. Había ahora 4 niños en el hogar Taylor Burton. Y el hogar Taylor Burton era, según todas las personas que vivieron dentro de él o cerca de él, algo que no tenía ningún equivalente en la experiencia cotidiana de la mayoría de las familias. Era una familia que viajaba en avión privado entre continentes con la misma frecuencia con que otras familias van al supermercado, que tenía institutrices permanentes en varios idiomas porque los niños cambiaban de colegio cada vez que sus padres comenzaban un nuevo rodaje, que vivía en hoteles de 5 estrellas en Roma, en México, en Puerto Vallarta, en Londres, en los yates del Mediterráneo, que tenía acceso a todo lo material que el dinero puede comprar y que carecía, con una consistencia que sus propios hijos describirían décadas después, de lo más difícil de reemplazar con dinero: la rutina, la estabilidad geográfica y la presencia de sus padres en los momentos que no eran los momentos fotografiados. Las peleas entre Taylor y Burton son parte de la mitología de la época y, al mismo tiempo, uno de los elementos menos romantizables de la historia real de esa familia. Burton bebía. Taylor comenzó también a beber de formas que las personas de su entorno encontraban preocupantes y luego francamente alarmantes. Los dos se lanzaban objetos. Los dos se decían, en público y en privado, cosas que sus biógrafos reproducen
y que en cualquier otro contexto llamaríamos violencia verbal, sin adjetivos que la suavicen. Los 4 niños estaban en la casa mientras todo eso ocurría. Michael Jr. recordó en conversaciones posteriores que lo que más recuerda de esa época no son las peleas en sí, sino el silencio que venía después. El silencio específico de una casa donde 2 personas adultas han agotado todas las palabras disponibles para herirse y donde los niños aprenden a medir la gravedad de la situación por la intensidad de ese silencio. Christopher, que compartía cumpleaños con su madre, recordó en sus entrevistas más explícitas que crecer en ese hogar significaba aprender muy pronto que el amor y el caos no son cosas opuestas, que pueden coexistir con una intensidad que hace difícil distinguir entre los dos. Era una lección que nadie le enseñó explícitamente, que aprendió observando a los adultos que tenía cerca. Lisa, la hija de Mike Todd, vivía la complejidad adicional de crecer siendo la hija del hombre que su madre había perdido antes de que pudiera conocerlo. Cada uno de los maridos que vinieron después de Todd, Fisher, Burton, Werner, Fortensky, ocupaba un espacio que ninguno podía llenar de la misma forma, y Lisa era, cada vez que Taylor la miraba, el testimonio más concreto de que Todd había existido, la herencia más viva de la pérdida, más irracional. Y luego estaba María. María, que había llegado con 2 años y una cadera operada casi 2 docenas de veces y un nombre que le pusieron sus nuevos padres adoptivos. María fue la que menos tiempo tuvo con los 2 padres juntos. Taylor y Burton se divorciaron por primera vez en 1974. María tenía 12 años. El padre que había conocido, el único padre que había conocido, ya no viviría en su casa. Cuando Taylor y Burton volvieron a casarse en 1975 en una ceremonia en Botsuana, los hijos que tenían edad suficiente para evaluar la situación con algo parecido al criterio de un adulto, sabían exactamente qué tipo de ciclo estaban viendo. El segundo matrimonio duró 9 meses. El segundo divorcio fue en 1976. Richard Burton murió el 5 de agosto de 1984 en Ginebra, de una hemorragia cerebral. Tenía 58 años. Los 4 hijos habían tenido tiempo de construir una relación con él que ninguno describiría de la misma forma, pero que para todos significaba algo que la palabra padrastro no alcanzaba a cubrir. Lo que ninguno de los 4 podía saber todavía, en 1984, era que la historia más oscura de su familia, y la más importante para el mundo, todavía no había ocurrido. Esa historia llegaría al año siguiente, y cuando llegó, no afectó solo a la familia. Cambió la historia de una epidemia. En 1981, Christopher Wilding, el segundo hijo de Taylor, se casó con Eileen Getty. Eileen era nieta de J. Paul Getty, el hombre que había sido durante años el más rico del mundo según la revista Forbes. Era hija de Gordon Getty, segundo hijo del magnate petrolero. Era también, por descripción de quienes la conocieron en esa época, una mujer con una energía y una generosidad que hacían que las personas a su alrededor sintieran que el mundo era más interesante de lo que había parecido antes de que ella apareciera. Adoptaron un hijo, Caleb, y más tarde tuvieron otro de forma biológica, Andrew, nacido en 1984. Era, desde fuera, una familia más dentro de la constelación de familias que los apellidos Taylor y Getty generaban en el Los Ángeles de los 80. En 1984, Eileen se sumió en una depresión severa después del nacimiento de Andrew. Taylor, que era ya presidenta honoraria de la naciente American Foundation for AIDS Research, decidió llevar a Eileen a París, donde Taylor tenía compromisos con la organización. Durante ese viaje, expuesta a la información que circulaba en los círculos médicos y activistas de la época, Eileen empezó a tener un miedo que no podía nombrar con precisión, un miedo sobre su pasado, sobre decisiones que había tomado. Se lo confió a Taylor. Taylor la escuchó, la llevó a hacerse análisis, la acompañó cuando llegaron los resultados. En 1985, Eileen Getty fue diagnosticada como VIH positivo. Era un año en que ese diagnóstico significaba, con una claridad que los médicos no podían disimular,
una sentencia de muerte en plazo no determinado. Los tratamientos antirretrovirales, que transformarían el pronóstico de las personas VIH positivo, no existirían hasta los años 90. En 1985, el SIDA era en la percepción pública una enfermedad que afectaba principalmente a hombres homosexuales y a usuarios de drogas intravenosas. El diagnóstico de Aileen, una mujer joven, casada, madre de 2 hijos de 1 y 2 años, era también la prueba de que el virus no discriminaba de las formas que el debate público de la época asumía que discriminaba. Aileen se lo dijo a Christopher. El matrimonio no sobrevivió a la revelación. Aileen, en el artículo que publicó en Vanity Fair en 1991, cuando decidió hacer público su diagnóstico, admitió que había contraído el virus a través de una relación extramatrimonial. La honestidad de esa admisión, dicha en una época en que la vergüenza y el estigma en torno al SIDA hacían que la mayoría de las personas con el virus mintieran sobre la forma en que lo habían contraído, y es que la actriz define dejó el carácter establecido de que quería Aileen llegar Getty tarde con incluso más a su propio precisión que funeral. cualquier descripción biográfica. Aileen Getty tiene hoy 63 años. Sigue viva. Los tratamientos antirretrovirales que empezaron a estar disponibles en los años 90 transformaron su pronóstico de manera que nadie en 1985 habría predicho. Ha fundado organizaciones de apoyo a mujeres sin hogar en Los Ángeles y ha desplazado en los últimos años su activismo hacia el cambio climático, una transición que sus críticos han cuestionado y que ella ha defendido con la misma franqueza con que habló de su diagnóstico en Vanity Fair en 1991. Caleb y Andrew Wilding, sus hijos con Christopher, son adultos con sus propias vidas. Andrew tiene créditos como director de fotografía. Los dos han aparecido junto a su madre en galas y eventos de concienciación sobre el VIH. La historia de Aileen Getty y Christopher Wilding es también la historia de lo que puede sobrevivir a un diagnóstico que en 1985 sonaba a sentencia. No el matrimonio, que no sobrevivió, pero sí algo más difícil de destruir. La relación entre 2 personas que compartieron algo irreversible y que eligieron no convertirlo en un campo de batalla permanente. Christopher y Aileen mantuvieron una comunicación funcional respecto a sus hijos durante décadas. Que eso fuera posible dice algo sobre los dos, y dice también algo sobre lo que Taylor les transmitió a ambos, sobre qué tipo de familia se construye cuando la alternativa es destruirla. El divorcio entre Christopher y Aileen se hizo efectivo en 1987. Los niños, Caleb y Andrew, de 4 y 3 años, quedaron principalmente bajo la custodia de su padre, con regímenes de visita que se ajustaron a medida que la salud y la recuperación de Aileen avanzaban de formas que no eran lineales. Aileen desarrolló una adicción al cocaína que agravó su situación. Intenté morir de sobredosis en lugar de morir de SIDA porque pensaba que sería más respetable, diría más tarde. Hubo periodos en que sus hijos fueron temporalmente separados de ella por decisión judicial. Periodos en que Aileen vivía entre clínicas de desintoxicación y periodos de recaída. Periodos en que la pregunta de si Caleb y Andrew tendrían madre para su 10º cumpleaños era una pregunta que nadie podía responder con certeza. Elizabeth Taylor lo sabía todo, y respondió de la única forma que sabía responder cuando alguien que amaba estaba amenazado, con una intensidad total, pero Taylor ya llevaba un año en ese camino antes del diagnóstico de Aileen. El 2 de octubre de 1985, Rock Hudson había muerto de SIDA en Los Ángeles. Hudson y Taylor se habían conocido en el set de Giant en 1956. Habían mantenido una amistad de casi 30 años que las personas que la conocieron describían como una de las más genuinas de la vida adulta de Taylor, sin el componente del romance ni la obligación de la familia. Simplemente 2 personas que se hacían reír y se decían la verdad. Cuando Hudson anunció públicamente su diagnóstico de SIDA en julio de 1985, fue Taylor quien organizó que Hudson recibiera tratamiento en el Hospital American de París, pagando los gastos de su propio bolsillo. Y fue Taylor quien, cuando Hudson murió, decidió que no podía continuar su vida como si lo que había ocurrido
no tuviera implicaciones que fueran más allá de la pérdida personal. Taylor cofundó en 1985 la American Foundation for AIDS Research, AMFAR, con el Dr. Matilde Krim. En 1991 creó la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, con el dinero que recibió de People Magazine por los derechos fotográficos de su boda con Larry Fortensky. Testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. Convenció a Ronald Reagan, que se había negado durante años a pronunciar públicamente la palabra SIDA, de reconocer la epidemia en homenaje a Rock Hudson en 1987. Consiguió que el Congreso aprobara el Ryan White Care Act en 1990, que mejoró la financiación para la atención a personas con VIH de bajos recursos. En una recaudación organizada en 1985 para el AIDS Project Los Ángeles, consiguió $1 millón en una noche. Recibió amenazas de muerte por aparecer públicamente en eventos de SIDA, cuando el estigma de la enfermedad era tan grande que estrellas de Hollywood le decían que no a su cara cuando les pedía que asistieran. El activismo de Taylor no era el activismo de la celebridad que presta su nombre a una causa. Era el activismo de alguien que hacía las llamadas, que organizaba las cenas, que se sentaba con pacientes de SIDA en los hospitales sin aviso previo y sin cámaras, que testificaba ante el Congreso con una preparación que los senadores encontraban inusual en una actriz. Michael Iskowitz, consejero del senador Edward Kennedy, dijo: «¿Podías explicarle a los senadores quién era Angelina Jolie? A Elizabeth no había que explicársela. Ella era eso para ellos». La frase captura algo sobre el tipo de capital cultural que Taylor representaba y sobre cómo lo usó en el único momento de su vida en que ese capital tenía consecuencias que iban más allá de ella misma. Sus nietos crecieron dentro de esa historia. Quinn Tibby, hijo de Liza, es hoy fiduciario de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Lowell Wilding, hijo de Christopher, trabaja en el archivo de la fundación. Elisa Carson, hija de María, trabaja en protección infantil en Manhattan y es embajadora de la fundación. La continuidad generacional del activismo de Taylor en sus nietos es una de las formas más concretas en que los 4 hijos le transmitieron a sus propios hijos algo que habían aprendido de su madre: que el nombre Taylor obligaba a algo más que a aparecer en las fotos de las galas. «Nunca me habían dicho tantas veces que no», dijo Taylor. «Personas muy conocidas me cerraron la puerta y me colgaron el teléfono. Recibí amenazas de muerte, pero seguí llamando». A lo largo de los 25 años que siguieron, Taylor recaudó más de $100 millones para la investigación del SIDA y los servicios de atención a pacientes. Eileen Getty sobrevivió. Los tratamientos antirretrovirales, que llegaron en los años 90, transformaron su pronóstico. Caleb y Andrew crecieron con su madre. Eileen se convirtió en activista, fundó organizaciones de apoyo a mujeres con SIDA y dijo públicamente en múltiples ocasiones que sin el amor de Elizabeth Taylor no habría sobrevivido. No en el sentido emocional solamente, en el sentido literal. Eileen dijo: «Mom amó a través de mi vergüenza y me sostuvo fuerte. A veces, cuando haces algo que consideras terrible, quieres que te castiguen en lugar de que te quieran. Mom simplemente me quiso». Pero mientras todo eso ocurría en la historia de Christopher y Eileen, los otros 3 hijos de Taylor estaban construyendo las suyas. Y esas historias tienen también sus propias oscuridades, sus propias elecciones difíciles y sus propias formas de ser, la historia de alguien que creció dentro del nombre más grande del siglo. Michael Howard Wilding Jr. es el mayor. Nació el 6 de enero de 1953 en Santa Mónica, California. Tiene 72 años. Vive en Santa Fe, Nuevo México, con un perfil público que es prácticamente inexistente en comparación con el apellido que lleva. Michael tuvo una carrera de actor que se extendió durante los años 80, trabajó en las series Guiding Light y Dallas y en la película Deadly Illusion, sin que nunca se convirtiera en la extensión mediática de su madre que la prensa esperaba que fuera. Era consciente de eso. En una entrevista de 1987, cuando le preguntaron por qué seguía intentando actuar siendo hijo de Elizabeth Taylor, respondió: «La razón por la que me entrevistan ahora es que tengo padres muy famosos,
No porque esté haciendo algo extraordinario, pero no creo que siempre vaya a ser así. Creo que algún día tendré una carrera que valga por sí misma. Lo que Michael eligió finalmente no fue la actuación. Fue la escultura. Trabaja como escultor en Santa Fe, con una dedicación que su perfil en la galería que lo representa describe con una frase que sus conocidos dicen que lo resume con precisión. Me conmueven las formas que produce el entorno cuando la tierra, el viento y el agua tienen su camino. Es la voz de alguien que ha encontrado paz en la creación de cosas, que existen en silencio y en el espacio. Michael se casó primero con Beth Clutter, con quien tuvo a su hija Laela. Luego, con Johanna Lykke Dan, con quien tuvo a Naomi. Más tarde, en 1982, con Brooke Palance, hija del actor Jack Palance, con quien tuvo a Tarkin en 1989. Sus 3 hijos crecieron con una abuela que los visitaba, que los llamaba, que quería transmitirles los valores que para Taylor eran reales independientemente de la fotografía de portada. La nieta Naomi dijo en una entrevista en 2021, ella tenía la idea de que era responsable de criar a las generaciones más jóvenes de la familia. Era importante para ella que también nos transmitiera esos valores. Christopher Edward Wilding, el hijo que llegó al mundo el mismo día del cumpleaños de su madre. Nació el 27 de febrero de 1955. Siguió a su madre al mundo de la imagen sin estar en el centro de ella. Se convirtió en editor de sonido y fotógrafo, trabajando en Hollywood, de forma que sus créditos son sólidos, y su nombre no aparece en los titulares. En 2016, cuando se jubiló, dijo sobre el legado de su madre: «Creo que si estuviera aquí hoy, lo que más le alegraría sería su trabajo filantrópico». Después del divorcio de Eileen Getty, Christopher se casó con Margaret Carlton, supervisora de sonido conocida por trabajos como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Tienen un hijo, Lowell, nacido en 1992, que trabaja en el Elizabeth Taylor Trust, compilando el archivo de su abuela, y es embajador de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Es la continuación generacional de un trabajo que empezó con el diagnóstico de la exesposa de su padre, Elizabeth Frances Todd Tibbe, Liza, la hija de Mike Todd. Nació el 6 de agosto de 1957. Nunca conoció a su padre. Creció siendo la hija del único hombre al que su madre no abandonó, sino que perdió, lo que producía una posición en la narrativa familiar que no tenía equivalente fácil. Cada vez que Taylor hablaba de Todd, con el amor que no disminuyó nunca. Liza era el testimonio concreto de que ese hombre había existido. Liza eligió la escultura, como su hermano mayor. Vive en el norte del estado de Nueva York y es reconocida especialmente por sus piezas ecuestres, esculturas de caballos que exhibe en los Estados Unidos y Europa. Se casó en 1984 con el artista Hap Tibbe. Tuvieron 2 hijos, Quinn, nacido en 1986, y Rhys, nacido en 1990. El matrimonio terminó en divorcio en 2003. Quinn es hoy uno de los fiduciarios de la House of Taylor y de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, continuando el activismo de su abuela en la generación siguiente. Fue Liza la más cercana emocionalmente a Taylor en los últimos años. Era ella quien aparecía en el hospital durante las hospitalizaciones que se multiplicaron en los años 2000. Era ella quien gestionaba las comunicaciones con los médicos cuando Taylor estaba demasiado enferma para hacerlo. Era ella quien estaba en el Cedars-Sinai Medical Center a las 4 de la madrugada del 23 de marzo de 2011. Maria Burton McKeown, la adoptada, la 4ª. Llegó a la familia con 2 años y una cadera operada 23 veces. Creció en el hogar más turbulento que cualquier niño podría imaginar y llegó a la edad adulta con la solidez específica de las personas que han aprendido muy pronto que la estabilidad no viene de fuera, sino de dentro. María tuvo una hija, Eliza, en 1982, con su primer marido, Richard Carson. Más tarde tuvo un hijo, Richard, con Thomas McKeown, aunque esa relación terminó con una orden de alejamiento que María solicitó contra McKeown.
En los años 90 y principios de los 2000, los conflictos legales de María con sus exparejas fueron cubiertos por la prensa de una forma que situaba a Taylor en el centro como madre que intervenía para proteger a su hija. Cuando María huyó de su primer marido con su hijo de 2 años, se refugió en la casa de Taylor en Bel Air. Carson culpó públicamente a Taylor de usar su influencia para destruir su matrimonio. Un biógrafo de Taylor citó a una fuente cercana: Elizabeth se convierte en la gallina protectora cuando sus hijos son amenazados. Tomó partido por María y aguantó toda la crítica sin quejarse. María dijo en una de las pocas entrevistas que ha concedido que su madre la amaba de una forma que no siempre era fácil de recibir, que Taylor era el tipo de madre que quería estar en todo, y que estar en todo producía una intensidad que a veces era amor y a veces era algo más parecido a la presión de ser amada por alguien tan grande que su amor tiene peso propio. Era la descripción más honesta que cualquiera de los 4 hijos de Taylor había dado públicamente sobre lo que significaba ser su hijo. Hay algo que los 4 hijos de Elizabeth Taylor comparten, que va más allá del apellido y que ninguna biografía de su madre ha nombrado con suficiente claridad. Es algo que solo se ve cuando se miran las 4 historias juntas y que conecta directamente con el patrón que hemos visto en otras historias de este canal. Los 4 hijos de Elizabeth Taylor hicieron lo mismo, no juntos, no coordinados, no como decisión familiar, cada uno por su cuenta, en años distintos, en circunstancias distintas, llegaron a la misma elección: alejarse del centro del escenario, donde su madre había vivido toda su vida. Michael se fue a Santa Fe a hacer esculturas. Christopher se fue detrás de la cámara en lugar de delante de ella. Liza se fue al norte del estado de Nueva York a trabajar el barro y el bronce. María se fue al silencio deliberado, a una vida que no produce cobertura mediática, y que es, precisamente por eso, la más parecida a lo que cualquier persona querría tener. Los 4 lo hicieron sin memorias vengativas, sin libros de ajuste de cuentas, sin las entrevistas en que los hijos de los famosos explican lo que realmente ocurría detrás de las puertas cerradas, con la discreción específica de quienes han decidido que la historia de su madre es de su madre y que la suya es otra. Eso requiere una generosidad que se construye con años de trabajo interior, que no viene con el apellido, que no viene con el dinero, que requiere haber decidido, en algún punto de la vida adulta, que el dolor de crecer dentro del huracán más famoso del siglo XX no va a ser la historia que cuentes de ti mismo para el resto de tu vida. Elizabeth Taylor fue, en todos los sentidos medibles, una de las mujeres más extraordinarias del siglo XX. Ganó 2 Oscars, Butterfield, 8 en 1960. ¿Y quién teme a Virginia Woolf? En 1966. Y fue nominada en 4 ocasiones más. Protagonizó 50 películas en 5 décadas. Recaudó más de $100 millones para la investigación del SIDA. Tuvo 8 matrimonios con 7 hombres. Y fue, según sus 4 hijos, en el momento más importante de sus vidas, la persona que apareció. La narradora del documental, Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, que utilizó grabaciones de audio inéditas de las propias entrevistas de Taylor, observó que en ninguna de esas grabaciones, hechas a lo largo de décadas, Taylor habló de sus hijos con otra cosa que no fuera orgullo. No la clase de orgullo que se declama. La clase que aparece sin buscarlo, en mitad de una frase sobre otra cosa, como cuando alguien menciona de pasada algo que considera tan obvio que no requiere énfasis. Taylor hablaba de sus hijos como de algo que simplemente era cierto, como el mar o la gravedad. Estaban ahí, los amaba, eran lo mejor que había hecho. No como conclusión de un análisis, como dato. Cada uno lo describe de forma distinta, pero los 4 describen lo mismo. Michael habla de una abuela que insistía en transmitir sus valores a las generaciones siguientes. Christopher habla de una madre cuya grandeza real no era la actuación sino la filantropía. Liza era quien estaba en el hospital a las 4 de la madrugada. María habla de una madre que la amó a través de la vergüenza y de los errores, sin hacer preguntas sobre si ese amor era merecido. Lo que le pasó a los 4 hijos de Elizabeth Taylor
Es lo que le pasa a los hijos de las personas que se convierten en leyendas mientras todavía están vivas. Tienen que encontrar quiénes son en los márgenes de una historia que ocupa todo el espacio disponible. Tienen que construir una identidad en el espacio entre lo que su madre fue y lo que el mundo necesitaba que su madre fuera. Y tienen que decidir, en algún momento de su vida adulta, qué hacer con el peso de ese nombre. Michael decidió que la respuesta era el silencio del estudio de escultura. Christopher decidió que la respuesta era el trabajo detrás de la cámara. Liza decidió que la respuesta era el bronce y los caballos y el norte de Nueva York. María decidió que la respuesta era no dar entrevistas. Ninguno de los cuatro eligió la respuesta más fácil, que habría sido usar el nombre de su madre para construir la visibilidad que el nombre garantizaba. Todos eligieron la respuesta más difícil, que era construir algo que fuera suyo. El testamento de Taylor fue ejecutado por su abogada Barbara Berkowitz, que trabajó con ella durante más de 20 años y que describió a Taylor en los últimos años de su vida como alguien para quien la familia era el centro de gravedad de todo lo demás. En los más de 20 años que trabajé con ella, siempre tenía a su familia presente en las fiestas. Era muy importante para ella ser el pegamento que mantenía unidos a todos sus hijos, nietos y bisnietos, dijo Berkowitz a People Magazine antes del estreno del documental Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, en 2024. La distribución del patrimonio de Taylor, estimado en $600 millones, según algunas fuentes, aunque las cifras varían considerablemente, dependiendo de cuándo y cómo se calculen los activos, incluyendo las joyas que Barton le había regalado y que alcanzaron precios récord en subastas, fue gestionada de formas que incluían donaciones sustanciales a la Elizabeth Taylor AIDS Foundation y distribuciones a sus 4 hijos y 10 nietos. Los Oscars de Taylor fueron divididos entre los hijos. Christopher conserva el de Butterfield 8, que guarda en una estantería de su sala de estar. Michael tiene el de ¿Quién teme a Virginia Woolf? La distribución de los trofeos es, en su pequeña escala doméstica, una imagen perfecta de lo que los 4 hijos hicieron con el legado entero. Lo dividieron de forma que cada parte tuviera un custodio que la cuidara. Elizabeth Taylor pidió en su testamento que el funeral comenzara 15 minutos tarde. No quería llegar a ningún sitio a tiempo, ni siquiera muerta. Sus 4 hijos cumplieron la instrucción. El funeral empezó con 15 minutos de retraso. Era la última vez que hacían lo que su madre les pedía. Y lo hicieron como habían hecho siempre las cosas que importaban, sin que el mundo se diera cuenta de lo que costaba. Hay una grabación de audio de Elizabeth Taylor, parte del material inédito utilizado en el documental Elizabeth Taylor, The Lost Tapes, producido por HBO en 2024, en que Taylor dice algo sobre sus hijos que ninguna entrevista filmada de su vida había capturado con esa claridad. Dice: ellos son lo que mejor he hecho, no las películas, no las joyas, no los matrimonios, ellos. Y lo digo sabiendo perfectamente que no siempre fui la madre que habrían necesitado, pero estuve cuando más importaba. Y ellos estuvieron cuando yo más lo necesité. Eso es todo lo que puedo decir. La frase tiene la honestidad específica de alguien que ha tenido tiempo de evaluar su propia vida con la distancia que da haberla vivido completa. No es una frase defensiva, no es una frase que pide perdón, es una frase que dice la verdad sobre lo que fue esa relación entre esa madre y esos 4 hijos. Imperfecta, intensa, recíproca y al final suficiente. Elizabeth Taylor murió el 23 de marzo de 2011. Sus 4 hijos estaban allí. El funeral comenzó 15 minutos tarde. Y cuando terminó, Michael volvió a Santa Fe, Christopher a su archivo, Liza a sus esculturas de caballos en el norte de Nueva York y María a su silencio en California. 4 personas que habían crecido dentro de la historia más fotografiada del siglo XX y que habían construido, cada una a su manera, y es que la habilidad de existir fuera de ella, llegar tarde incluso a su sin que el mundo funeral. se diera cuenta de lo que les había costado aprenderlo. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.